dándoles el salto a los materiales funcionales. Todos estamos ya acostumbrados a tener ordenadores como este que tengo yo aquí en la mesa, que cada vez ocupan menos con las mismas prestaciones. Es decir, cada año el ordenador que tenemos cuesta lo mismo, prácticamente 1.000 euros, o 900 euros, 800, entre 800 y 1.000 y pico euros, cuesta exactamente igual, pero ese ordenador tiene el doble de memoria, el doble de velocidad de procesador, y el doble de memoria RAM también, y el doble de todo. ¿Eso gracias a qué es? Gracias a que tenemos más capacidad de meter por milímetro cúbico capacidad de almacenar información, gracias a los materiales que estamos desarrollando. Los superconductores, pues es otro ámbito de utilización. Justo en los años 70-80 damos el salto de los 30 Kelvin de un superconductor a los 110 Kelvin que tenemos ahora. Es decir, prácticamente en todos los ámbitos, sean funcionales o estructurales, en los últimos 30-40 años, que es cuando la ciencia e ingeniería de materiales se desarrolla, hemos hecho un crecimiento exponencial de capacidad de responder a demandas que tienen los materiales y los sistemas. Bueno, y como ya nos quedan 10 minutos, pues para dejar un poco de tiempo, también daros 10 razones para hacerse ingeniero de materiales. Es decir, es una disciplina que poca gente... Yo estoy muy convencido de que antes de venir a esta charla, la mayoría de vosotros no sabíais ni que existía una disciplina que se llama ciencia e ingeniería de materiales. Bueno, pues hay 10 razones para uno querer ser ingeniero de materiales. La primera de ellas es, si a uno le gusta el mundo de los materiales funcionales, si uno quiere trabajar en semiconductores de verdad, o sea, uno quiere irse al Silicon Valley, tiene que saber ciencia de materiales. ¿Por qué? Porque en el Silicon Valley lo que hacen es desarrollarse en semiconductores. Y los semiconductores se desarrollan bajo el concepto que hablábamos antes de procesado, microestructura, composición y prestaciones, obviamente, ¿no? Entonces, si uno quiere trabajar en el ámbito del desarrollo real de microelectrónica, tiene que saber materiales. En España, desgraciadamente, no fabricamos estas cosas. Pero si uno realmente quiere entrar y bucear en este ámbito, tiene que saber materiales. El mundo de la energía. El mundo de la energía es un mundo vinculado a las condiciones extremas. O sea, igual que la Fórmula 1, igual que los aviones. En las condiciones extremas estamos hablando de mucha corrosión, mucho desgaste y mucha temperatura. En el desarrollo del nuevo reactor de fusión, todos los problemas que tenemos son problemas de materiales. O sea, la ingeniería que hay detrás de un reactor de fusión la conocemos el ser humano desde hace ya 30 o 40 años. Si tuviéramos materiales capaces de cumplir las prestaciones que requiere un reactor de fusión, el proyecto ITER, que es ese proyecto que veis ahí abajo a la derecha, ya habría terminado hace 15 años. Pero ahora mismo estamos trabajando en los materiales que tienen que estar en la zona interna del reactor, que tienen que aguantar miles de grados. Entonces, eso no es trivial. Y eso requiere una ingeniería de materiales que permita ese desarrollo. Entonces, el mundo de la energía requiere de ingenieros de materiales. Bueno, por supuesto, el mundo de la aviación, aeronáutica, aeroespacial, ¿no? Ya lo hemos comentado, motores, cualquier parte del avión, materiales de alta resistencia y poca densidad. El mundo de la biotecnología. La biotecnología hoy en día es muy dependiente, estamos yendo hacia el hombre artificial, ¿no? De alguna manera. Y la biotecnología hoy en día, pues tenemos reemplaces de partes de nuestro cuerpo en muchas partes, ¿no? Por supuesto, en la zona que tiene que ver con los ojos, hay implantes que tienen que ver con lentes, es un desarrollo de materiales, que tienen que ver por las válvulas del corazón, motorcitos que metemos en distintas zonas del ser humano, y por supuesto, desde el punto de vista estructural, pues en caderas, en rodillas, etcétera. El mundo de la tecnología está muy vinculado al desarrollo de la ingeniería de materiales. Porque esos materiales, aparte de soportar tensiones, tienen que soportarlas como el cuerpo lo requiere. Y no tiene que oxidarse, tiene que ser biocompatible, etcétera. El mundo llamado de la nanotecnología. La nanotecnología, además aquí estas partículas le suenan mucho a Maru, que está ahí sentada, porque las ha fabricado ella. Estas partículas tienen tamaño un nanómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que un milímetro. 1.000.000 de veces más pequeño que un milímetro. Entonces, esas partículas tienen del orden de 30, 40, 50 nanómetros. Estamos muy por debajo de la micra, que es 1.000 veces más pequeña que un milímetro. Entonces, toda la nanotecnología está vinculada a los nanomateriales. O sea, la nanotecnología depende de que seamos capaces de fabricar cosas a escala por debajo de la micra. Por debajo de la micra. Entonces, eso requiere materiales, también a su vez, que tengan ese tamaño, para poder manipularlo y poder desarrollar esos sistemas, ¿no? El mundo de los MEMS. Los MEMS ahora están muy de moda, los llamados Microelectronic Mechanical Systems. Los MEMS son pequeños equipos que tienen por debajo de la micra. Es una cosa intermedia lo que llamamos los nanosistemas y los sistemas de tamaño normal. Son microsistemas. La gente que trabaja en MEMS trabaja con, vamos a decir,
técnicas de fabricación y desarrollo muy similares a los semiconductores. Entonces, el mundo de los MEMS es un mundo muy vinculado a los materiales. Y el conocimiento de materiales es importante. Bueno, si queréis trabajar en consultoras, en agencias públicas, centros tecnológicos, universidades, ¿por qué? Porque nosotros, en el fondo, nuestro departamento a veces somos como CSI, ¿no? O sea, nos llega una pieza que ha roto y esa pieza ha roto y ha causado un problema. O sea, cuando una pieza se rompe, pues causa problemas normalmente, porque a veces se estrella un coche y mata personas, o a veces se cae un edificio y también muere gente, o a veces le pasa como este avión, que de pronto pierde toda una parte del fuselaje, ¿no? Y la gente está volando y se encuentra con el aire alrededor, ¿no? Eso ocurre. Esto es un caso real, no estamos hablando. Esto ocurre hace escasamente 20 años, 88, 98, 2008. Hace 20 años, los ingenieros aeronáuticos despreciaban el concepto que hoy no desprecian, que se llama fatiga de los materiales. O sea, en los años 80, los aviones se diseñaban sin tener en cuenta un concepto de ciencia de materiales que se llama fatiga. Y es que los materiales, cuando sufren ciclos de tensión-compresión, se fatigan, y al fatigarse se rompen. Pues eso no lo tenían en cuenta a la hora de diseñar un avión. Y a partir del año 88 no hay avión que no tenga todos sus componentes diseñados desde el punto de vista de la fatiga. Pero tuvieron que ocurrir un par de accidentes para que eso, digamos, se tuviera en cuenta. Entonces, otras veces en los departamentos de materiales son un poco como el CSI. Si nos llega una pieza que ha roto, nos dicen, oiga, dígame por qué se ha roto. Entonces tenemos que ver la microestructura, tenemos que ver la superficie de fractura, tenemos que analizar químicamente qué tiene ese material para ver si cumple los requerimientos que marcaba el fabricante, etcétera. Bueno, pues la industria del automóvil, qué deciros, ¿no? Se ha empezado con la Fórmula 1. O sea, todo el automóvil, la evolución que hay desde ese coche hasta ese coche, que ese coche es de ciencia ficción, de todas maneras, porque es el de Minority Report. Toda la evolución tiene que ver con el despiece de materiales, ¿no? Si uno analiza qué materiales tenía el coche de arriba, nos encontramos madera, nos encontramos goma, nos encontramos lo que sea. Si uno analiza los materiales que tenemos ahí, nos encontramos polímeros, compuestos, aceros especiales, espumas de aluminio, cosas que hace 15 años no existían. Y gracias a ese desarrollo de materiales, el diseñador, el ingeniero mecánico, pues ha tenido herramientas para poder llegar a ese automóvil. Por supuesto, pues la generación de energía eléctrica. Antes hablaba del mundo de la energía, pero yo me centro más en la generación de energía eléctrica. Todo lo que tiene que ver con pilas de combustible, con desarrollo de superconductores, aquí a la derecha es un superconductor levitando, ¿no? O esto es una pila de combustible, tiene que ver con el desarrollo de electrolitos sólidos que sean capaces de convertir una energía de un tipo en otra energía de otro tipo. Y es un desarrollo que está vinculado a los materiales. Uno no puede desarrollar este tipo de pilas, sin tener conocimientos profundos de ingeniería de materiales. Por supuesto, el almacenamiento de información, antes hablábamos. Todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de información tiene que ver con la capacidad, vamos a decir, con los ciclos de histéresis de los materiales magnéticos que están ahí metidos. Y por último, porque es muy divertido. O sea, yo trabajo en este ámbito desde hace 30 años y me lo paso muy bien. Entonces creo que la ingeniería de materiales es muy divertida. Y ya, pues para terminar, pues daros lo que os he dicho al principio. Ahí tenéis mi correo electrónico. Si tenéis preguntas ahora, pues las podemos abrir un pequeño turno. Quedan 5 minutos respecto al tiempo programado, pero si tenéis alguna pregunta o un comentario o alguna cosa, pues ahí tenéis mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta en medio de toda esta... No está el horno pabollos, parece. Bueno, pues muchas gracias a todos.